Esta primera sesión la desarrollaremos Nacho y yo como moderadores y bueno, es un poco el título es Angioplastia primaria y la SEC, Quo Vadis, es decir, a dónde vamos, ¿no? ¿Qué va a ser los próximos años en cuanto al código infarto? ¿Qué planes tiene la Sociedad Española de Cardiología en cuanto al desarrollo de los programas del CACES y los requisitos y sostenibilidad de dichos programas por parte de la AGCQ? Bueno, empezará Andrés Íñiguez, que como ya sabéis todos es paisano nuestro, con lo cual está aquí nunca mejor dicho que en su casa, y nos va a hablar sobre el programa SEC Excelente, del que él es el responsable, y bueno, el proceso es CACES, cómo va a desarrollar, cómo quiere un poco desarrollar dicho proceso en todos los hospitales de España. Pues Andrés, bueno, muchas gracias, Fernando. En primer lugar, pues mi agradecimiento a la invitación a ti y a toda la unidad de hemodinámica y a todo el servicio de cardiología, porque siempre para mí es un placer venir aquí, que es mi tierra, como tú dices, y que además me permite ver a la familia, lo cual siempre te lo agradecen. Voy a intentar resumiros cuál es mi punto de vista desde la experiencia de haber desarrollado, pues yo creo que una de las líneas más trascendentes en el futuro de la Sociedad Española de Cardiología, como es la línea estratégica de calidad asistencial. ¿Y por qué es importante la calidad asistencial? ¿O por qué yo pienso que es importante? Bueno, pues porque ha habido ya muchas demostraciones de que la implantación de estos programas pues tienen un impacto muy importante en resultados de salud, reduciendo la mortalidad, la morbilidad y las complicaciones en todos los procesos que se incluyen en cualquiera de estos programas. Y además es una obligación moral nuestra exigir igual derecho a igual accesibilidad en las prestaciones asistenciales y ofrecer los mejores resultados en salud, en seguridad y en efectividad. Y solo protocolizando las actuaciones es la única forma que tenemos de reducir la variabilidad clínica y evitar errores. Y además porque entrar en el ámbito de la calidad, no en la calidad normativa solo, sino en la calidad real, que impacta en resultados de salud, es entrar en la innovación, y entrar en la innovación fomenta la calidad. Y además porque cada día nos lo van a pedir más los pacientes, y eso no os quepa la menor duda. Con estas líneas establecimos lo que es el programa de calidad de la Sociedad Española de Cardiología, con estos 5 programas, recalcar, primaria, excelente, parada cardíaca e imagen, cada uno de ellos con un objetivo, como era mejorar la equidad, mejorar la continuidad asistencial, mejorar la variabilidad o reducir la variabilidad clínica, o mejorar la efectividad en la asistencia a la parada, o tener un documento de estándares que favoreciese la innovación y la actualización de los activos tecnológicos de imagen que manejamos. El primer documento del proceso síndrome coronario agudo con elevación del ST lo coordinó Guillermo Aldama con el doctor Gómez Hospital, con Iván Núñez y con Miren Tellería en el 2017, y esto fue actualizado por otro grupo de trabajo que cogió el relevo y que estaba coordinado por Fernando, y en el que participaron Ana Serrador, Eduardo Pinar y Rafa Ramaguera, para protocolizar precisamente todas estas actuaciones que debemos hacer y debemos contemplar en el proceso de atención al infarto agudo de miocardio. Y esto entra dentro de lo que es la gestión de procesos y obedece a una estrategia que, como pongo ahí, no solo tiene impacto en los costes económicos, que son muy importantes, sino que pretende mejorar la calidad y la eficiencia en el manejo de estos pacientes cuando además son atendidos por una multitud de profesionales de distintas estructuras y distintas actuaciones, y que impactan en los resultados clínicos precisamente por esta interacción de profesionales. Y esta fue la razón de entrar en este ámbito, no solo en cuanto a normativizar y normalizar la gestión del proceso, sino a establecer los criterios de lo que en un proceso tan, digamos, multidisciplinario en su atención implica la creación de redes asistenciales. Es decir, porque una cosa es hacer angioplastia primaria en un hospital y otra cosa es montar un programa institucional y una red asistencial en toda una comunidad autónoma.
Y esto es el concepto de red, en el que presenta, como digo, hay dos acepciones. Una que hace referencia pues, a lo complejo de la estructura y la multidisciplinaridad de actuaciones de los profesionales, y la otra es el propio hecho del aparejo de los pescadores, que es cuyo objetivo es la captura. Pues las dos acepciones se aplican a estas redes de infarto, es decir, la interrelación compleja de los multiprofesionales que intervienen y la captura de los pacientes, precisamente para proporcionarles la mejor asistencia y al final reducir su mortalidad y su morbilidad. Los protocolos que se diseñaron, no los voy a desarrollar aquí obviamente, pero contemplan pues desde los requisitos de una red asistencial, y quiero hacer una observación aquí que veis, es decir, estas redes asistenciales que se han implantado en todas las comunidades, y que me perdonen los compañeros de Andalucía y de Extremadura o de Canarias, pero no está ligado a la riqueza o a la renta per cápita de la sociedad en ese ámbito geográfico, sino probablemente está ligado más no solo a la actitud de los profesionales, que no me cabe duda de que es la más proclive a hacer esto, sino a la actitud a veces de las administraciones, que no siempre facilitan las cosas y entran en el ámbito que deben de entrar. Y probablemente eso explica el por qué algunas redes se han tardado en implantar en nuestro país, y cómo desde el inicio en el 2001 de la red que montó Mariano Valdés, que en paz descanse, o en Navarra, Román Lezaun, pues la siguiente fue en Galicia en el 2005, y poco a poco se han ido sumando todas las comunidades autónomas, las últimas Extremadura, Andalucía o Canarias. Y como digo, no es solo la actitud de los profesionales, que nos consta a todos que angioplastia primaria se hace en todos los hospitales, que se puede hacer, pero el paso cualitativo superior es establecer un programa institucional a nivel de la comunidad que exige otra serie de requisitos y que explica probablemente los resultados y que contempla aquellas situaciones en las que no solo se tiene que hacer angioplastia primaria, sino también en qué condiciones la fibrinolisis se debe aplicar, porque obviamente las condicionantes geográficos o de dispersión poblacional juegan un papel, y por tanto esto es lo que normativiza el documento y lo que es la pauta de actuación conocida por todos y refrendada por la Sociedad Europea de Cardiología. Estos requisitos que establece el documento de más de 50 páginas, pues son desde la unidad de referencia, como el servicio de cardiología, el hospital, con requisitos funcionales, estructurales, organizativos, y que en el fondo lo que persiguen es mejorar la seguridad, la calidad y la eficiencia. Y contempla criterios de acreditación, pues no solo del sistema regional, tanto en estructura, proceso y resultados, sino en la unidad hospitalaria de urgencias, en la unidad de referencia para angioplastia primaria, es decir, la unidad de hemodinámica, y las unidades incluso de hospitalización. Es decir, es un documento muy complejo que yo no sé cuántos de aquí realmente os lo habéis leído, pero la verdad es que los dos grupos de trabajo que han incidido y que han desarrollado este documento se han dejado la piel, y ojalá todo lo que está escrito se pudiera aplicar y lo pudiéramos implementar en todas las comunidades autónomas, y al final obtuviésemos unos resultados, que es en el fondo lo que tratamos de obtener, resultados. Desgraciadamente, solo se ha cumplido una parte de este trabajo, es decir, se hizo el documento, se hicieron los requisitos y se acreditaron inicialmente estas 10 unidades. Y como pasa en todas las organizaciones, yo creo que este es el principal defecto de las organizaciones tipo científicas, tipo Sociedad Española de Cardiología o cualquier otra sociedad científica, pues entre las discontinuidades de las juntas directivas y la pandemia, la verdad es que nos han jugado una mala pasada, y esto no se ha llevado a la continuidad que debería haberse hecho, y acreditar cada año nuevas unidades en este proceso, que es en el fondo lo que se pretendía. Independientemente de esto, yo creo que algo hemos avanzado, y si uno echa la vista atrás y ve cómo estábamos pues hace muchos años, en el 2005 y en el 2019, creo que son los datos de la sección, pues mirar la curva, qué pendiente tiene y qué pendiente tiene ahora. Yo creo que algo hemos avanzado, o mucho hemos avanzado, pero todavía yo creo que podemos avanzar mucho más, y esto, lo que voy a decir ahora, también es una prueba de que no está todo hecho y de que debemos avanzar muchísimo más. Fijaros que la tasa de mortalidad ha ido cayendo, pero la tasa de mortalidad ajustada oscila, como veis ahí, entre el 11 y prácticamente el 7%, es decir, todavía podemos mejorar algo. Y yo creo que en esto es lo que nos debemos de focalizar, en mejorar los resultados que tenemos, y creo que lo podemos hacer.
Y yo quisiera acabar con estas reflexiones. Primero, decir que la política de calidad que implantamos en la Sociedad Española de Cardiología ha proporcionado mejoras, yo creo que sensibles, tanto en accesibilidad como en equidad en el proporcionar angioplastia primaria, pero no solo, como en resultados desde su instauración, pero estos resultados son aún, yo creo que, mejorables. Segundo, que la discontinuidad en la extensión de estos programas de acreditación y normativización de los procesos, probablemente entre otros, es uno de los factores que justifican actuales diferencias entre comunidades autónomas, y que el establecimiento de estos programas de calidad pues implica un compromiso personal y el cumplimiento de todos los datos, incluido registrarlo, analizarlo y comparar para mejorar, y que esto pueda ser auditado, efectivamente. Y yo animo simplemente a los actuales y futuros responsables de la SEC o de la asociación a que no olviden este tema y que se impliquen en el cumplimiento y en la extensión de estos programas, porque yo creo que nos benefician a todos, a los profesionales, al sistema de salud y sobre todo a los pacientes. Y nada más. Muchísimas gracias. No sé si me ha pasado de tiempo o no, la verdad es que no lo he mirado. Bueno, muchas gracias al doctor Íñiguez, muy interesante la charla. Vamos a dar paso al doctor Zequier de nuevo, que nos va a hablar un poco sobre los requerimientos y la sostenibilidad de los programas de código infarto desde el punto de vista de la SEC. Muchas gracias. Muy buenos días. De nuevo querría agradecer la invitación al Comité Científico y especialmente a Fernando por la invitación y por el atrevimiento. Yo creo que es un paso más en ver poco más de luz en este dramático túnel que yo espero o esperamos superar en los próximos meses. Y ha sido comentado que los programas de angioplastia primaria se implantaron de forma progresiva. Estos son datos del 2012, en que había 9 programas de angioplastia primaria en España, y en el año 2018 ya prácticamente se extendieron a toda la geografía. Sin embargo, teniendo en cuenta esta diferencia de tiempo y de estrategias para implantarlos, se observó ya en el año 2017 que algunos programas tenían limitaciones importantes. Algunos, o las razones podían ser porque algunos habían sido generados por los propios profesionales, había una falta de homogeneidad entre los programas en su creación, la participación institucional era ausente, limitada, muy diferente. Los centros de infarto, algunos centros de infarto no se habían adecuado al incremento de una nueva actividad urgente, compleja y de alto volumen, como es la angioplastia primaria. Las plantillas no se habían dimensionado. Había diferencias entre los programas en la medición de indicadores entre las distintas aproximaciones, y los registros no estaban estandarizados en los diferentes programas. Fue en el 2017 cuando, en aquel momento que era aún la sección de hemodinámica y cardiología intervencionista, propuso la formación de un grupo de trabajo con estos objetivos: analizar la situación actual de los programas de intervencionismo primario en España, identificar las limitaciones y deficiencias, evaluando su vulnerabilidad y sostenibilidad, y teniendo en cuenta estos datos, establecer una serie de recomendaciones sobre los diferentes requerimientos. Se buscó también como objetivo obtener el consenso de las diferentes sociedades científicas implicadas en el tratamiento del infarto con elevación del segmento ST, y el objetivo era intentar implantar un registro obligatorio a nivel nacional. Se constituyó un grupo de trabajo en el cual yo tuve el privilegio de coordinar, y realmente la participación y la implicación fue realmente buenísima. En los próximos 7 u 8 minutos os voy a resumir los aspectos que son más relevantes. El documento es muy extenso, podéis tener acceso. Fue publicado, como habéis visto, en 2019. Vamos a comentar de manera muy breve las particularidades específicas y vulnerabilidad de los programas, requisitos y necesidades propuestas, y después el último punto uno de los objetivos que se planteaba era la realización de un registro. Con respecto a este primer ítem, yo creo que es importante remarcar todos estos puntos porque no hay ningún programa asistencial que reúna estas características que tienen los programas de angioplastia primaria, y esto puede ser una herramienta importante a la hora de gestionar o negociar
con gerencias o direcciones de hospitales o incluso administraciones cuáles son estos criterios y que le dan una especificidad muy concreta. El intervencionismo coronario primario está dirigido a pacientes que tienen un elevado riesgo de mortalidad. La actuación asistencial es compleja frecuentemente. Adicionalmente, en comparación a otras actitudes asistenciales, el volumen de pacientes es muy elevado. El tiempo y la rapidez hasta la apertura de la arteria responsable es determinante del pronóstico, por tanto, las estrategias de traslado deben ser prioritarias. Adicionalmente, requiere una actuación asistencial por equipos muy bien entrenados, por equipos muy expertos, y toda esta serie de aspectos obliga también a una localización continua y a una actuación muy rápida. Algunos programas tenían limitaciones que estaban en relación con diferentes escenarios, en algunos porque no había una clara sectorización, en otros porque los programas no eran considerados como programas específicos o con características muy concretas, los traslados en otros programas no estaban priorizados, la reperfusión farmacoinvasiva estaba muy poco aplicada, a pesar de que los intervalos de traslado eran muy largos. Los centros de infarto, algunos centros de infarto no se habían adecuado a este incremento de actividad y las plantillas no estaban correctamente dimensionadas. Los programas de angioplastia primaria tienen un impacto muy importante sobre la actividad asistencial diaria. En muchos centros representa el 30% de todos los intervencionismos y adicionalmente de las angioplastias primarias el 60% se realizan en horario extralaboral. La presentación adicionalmente en horario laboral, una presentación inesperada, lógicamente sobrecarga las agendas diarias electivas o programadas. El intervencionismo postfibrinolisis también, aunque en menor grado, puede condicionar los programas diarios. Si no existe, lógicamente, descanso, la fatiga en los equipos es incuestionable. Los requisitos y necesidades que se empezaron o que se plantearon de una forma muy resumida era que los centros de infarto deberían adecuarse para la realización de las angioplastias primarias, cumpliendo los estándares de calidad y acreditación como unidades de referencia. La localización era obligatoria, 24 horas durante todo el año. Se consensuó que la llegada del equipo al hospital debería ser inferior a 30 minutos y se establecía que los centros de infarto deberían tener guardia de presencia física de cardiología. El hospital adicionalmente debería disponer de unidad o de camas de cuidados críticos cardiológicos y de cirugía cardíaca o de un acuerdo formalizado con la cirugía cardíaca de otro centro. Se plantearon que deberían requerirse una serie de recursos profesionales, al menos 4 cardiólogos intervencionistas acreditados en los centros que tenían programas de angioplastia primaria, personal de enfermería con entrenamiento adecuado, y se consideró imprescindible 2 enfermeras o enfermeros durante la asistencia directa al procedimiento. Se recomendó la presencia de un segundo facultativo durante la realización del intervencionismo, el cardiólogo clínico, el cardiólogo que esté de guardia o el residente, y necesidad de personal adicional de enfermería dependiendo de la situación de los pacientes. El intervencionismo realizado en horario nocturno debería condicionar un intervalo de 8 horas de descanso. ¿Cuáles fueron las propuestas de una forma muy resumida para asegurar esta sostenibilidad? Lógicamente estaba en relación con los problemas detectados, una sectorización perfectamente establecida, consensuar protocolos de traslado es importante entre las unidades de traslado de los pacientes o las unidades de emergencias médicas con los hospitales comarcales o los hospitales de segundo nivel con el centro de infarto. Máxima prioridad al traslado de estos pacientes y los pacientes en los que el intervencionismo no pudiera ser realizado en los intervalos adecuados se deberían tratar con fibrinolisis. Los centros de intervencionismo primario se tenían que dimensionar en estructura, recursos y personal para asumir estos incrementos importantes de procedimientos urgentes y complejos. Los centros de infarto deberían tener circuitos intrahospitalarios perfectamente establecidos. La unidad de intensivos debería, o las unidades de cuidados intensivos cardiológicos, disponer de camas dedicadas y previstas para estos pacientes y, dependiendo del volumen, camas adicionales de cuidados semicríticos. Programas que llevan años de aplicación, prácticamente el volumen de pacientes se mantiene de forma muy estable, con lo cual la previsión del número de camas a disponer posiblemente es previsible.
Se proponían la necesidad de áreas específicas para la atención inicial de los pacientes en espera de procedimiento o inmediatamente postprocedimiento. Ya hemos comentado necesidad de un segundo facultativo durante el procedimiento y necesidad de enfermería con experiencia en intervencionismo. Y, lógicamente, consensuar las logísticas de retorno con el SEM y los hospitales comarcales. Se proponía que la localización telefónica debería ser la prioridad. Ello condicionaba que, dependiendo de la actividad o del número de angioplastias primarias, se podía mantener o con cierta facilidad o fácilmente la actividad del día siguiente, cosa que con la presencia física del cardiólogo intervencionista, que en algunos programas incluso se sugería, no contemplaría esta posibilidad. Los tiempos de llegada se establecieron menos de 30 minutos y recomendaciones de incentivaciones adecuadas, aspecto realmente muy complejo, más complejo por la dificultad. El reconocimiento como un programa individual de características específicas que debería condicionar incentivaciones adecuadas, con el objetivo general de una homogeneización para todos los programas, y el modelo que existe en nuestro país es el precedente de los programas de trasplante cardíaco. El último punto está referido al registro que se planteó. Esto probablemente requeriría prácticamente una sesión para discutir las ventajas, los inconvenientes, las fortalezas, las debilidades que tienen en nuestro país los registros, pero desafortunadamente en España no hay cultura de registros obligatorios o de registros auditados. Estoy seguro que muchos de los miembros de la asociación, de la Junta de la Asociación, saben la dificultad que es obtener los registros en nuestro país. Registros en corte probablemente son factibles, pero registros continuos es realmente complejo. Un registro requiere la entrada de datos, después la incorporación, la detección de datos, la incorporación de los datos y después la elaboración o el tratamiento de los datos. Sin embargo, hay una serie de aspectos que posiblemente deberíamos intentar aprovechar. En nuestro sistema, que tiene aspectos muy positivos, a veces de que en ocasiones los criticamos, existe la obligación en los hospitales de codificar, de entrar los datos y de forma codificada en todos los centros hospitalarios del país. Hay los departamentos de documentación que lo que hacen en todos los centros de nuestro país es convertir el informe de alta o del ingreso hospitalario en una codificación, en código CMVD. Y esto se realiza obligatoriamente en todos los hospitales. Adicionalmente, tenemos en relación a un acuerdo marco con el Ministerio de Sanidad, y es el programa Recalcar, que lo conocéis perfectamente, la posibilidad de tener todos los datos del CMVD y el registro Recalcar, la parte de análisis, como ha comentado antes Andrés, que tenemos datos anuales, tenemos la capacidad de analizarlos y de valorarlos. La única dificultad está en este punto en que tenemos los datos aproximadamente con 2 años de intervalo con respecto al año natural. Por esta razón se ha planteado y se ha iniciado ya con 1 año de retraso por el COVID lo que es el proyecto Recalcar, que es de alguna forma intentar refinar lo que en este momento ya tenemos, pero de una forma en que podamos de alguna forma tener una aproximación mucho más adecuada de los datos. El proyecto ABACAR tiene por objetivo conocer los resultados de los principales procesos y procedimientos de cardiología en España, con lo cual se identificarían escenarios de mejora para facilitar su análisis y la propuesta de soluciones y permitiría generar evidencia científica sobre la calidad y eficiencia de la asistencia cardiológica en España. Este es un ejemplo, fijaros en la parte izquierda de la diapositiva, y en la parte derecha figura un análisis con datos interpretativos de esta parte izquierda de la diapositiva. Estos son datos de un registro obligatorio que existe en Cataluña desde el año 2015 con respecto cuando se hizo una reordenación de la cirugía cardíaca, y entonces hay un registro obligatorio auditado de todos los procedimientos de cirugía cardíaca y desde hace creo que son unos 3 o 4 años también de TAVI. Pero fijaros sobre todo en la parte derecha vuestra, que se refiere a recambio valvular aórtico. La parte inferior figuran los 6 centros que hacen cirugía cardíaca en recambio valvular aórtico, y fijaros que en la tabla de la derecha figuran en números el centro 2, de aquí el centro 5 y el centro 6. Fijaros que el volumen
de los pacientes en los centros es el mismo, son 484, 463, el número de muertes es prácticamente similar entre los centros, la mortalidad no ajustada es exactamente la misma, 4,3, pero cuando la mortalidad se ajusta, el centro número 2 tiene una mortalidad 20% en valores relativos inferior a la media y el centro 6 tiene una mortalidad del 23% superior al de la media, es decir, entre el centro 2 y el centro 6, teniendo una misma mortalidad no ajustada, tiene una mortalidad ajustada de prácticamente el centro 6 el 40% superior. ¿Y por qué? ¿Por qué puede ser? Hay diferentes explicaciones. Una es que el centro 2 realmente opere muy bien, incluso pacientes complejos, o que el centro 6 opere muy mal, incluso pacientes simples. O puede ser que el centro 2 entre los datos de ajuste muy bien y el centro 6 no los entre. Entonces, la primera fase que queremos hacer en el estudio ABACAR es homogeneizar lo máximo posible las fuentes de información del alta hospitalaria, porque lo más difícil, que es la entrada de datos y la codificación, ya lo realizan los documentalistas. Entonces, se ha creado lo que es el diccionario ABACAR. Después, los otros 2 pasos serán los pasos que ya se están siguiendo, pero intentando obtener los datos con mucha mayor rapidez en los meses siguientes al año natural, con acuerdos marcos con las consejerías, y se comunicarían y se presentarían los resultados de forma anual. El diccionario ABACAR es un diccionario que es de consulta, es tremendamente simple y es para crear la cultura de intentar incorporar en las altas hospitalarias el grado de complejidad adecuado de los pacientes para que después las comparaciones puedan transmitir la realidad asistencial. Es un documento consensuado entre clínicos y documentalistas y para facilitar la codificación. Y es muy sencillo. Está en online, está offline, se puede poner en el escritorio, se puede poner en un móvil y lo que aparece son estas carpetas, que son muy sencillas. La primera es una hoja en la cual se recuerda la importancia de cómo debe diseñarse el alta hospitalaria y después hay una carpeta de diagnósticos, de procedimientos en cardiología, de procedimientos en cirugía cardíaca y de comorbilidades. Pero, por ejemplo, miremos quizás uno de los errores más frecuentes. Dentro de los diagnósticos aparecen aquí los grupos diagnósticos, picáis en el de encima, aparece infarto agudo de miocardio o los otros grupos diagnósticos. Fijaros que todo es perfectamente reconocible, no hay que memorizar absolutamente nada, pero sí que hay que recordar que cuando damos un alta hay algunos tipos de actuaciones que se nos pueden pasar desapercibidas. Por ejemplo, y este sí que es importante, a la hora de codificar el infarto agudo de miocardio, todos codificamos BIERS con elevación del segmento ST. El problema está en infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, que estoy seguro que muchos hospitales como diagnóstico de alta dan el diagnóstico de SCASEST. SCASEST no lo pueden codificar porque no existe dentro de la codificación de lo que es el CIEM-10, que es la actualización más concreta. Y muchos documentalistas no pueden hacer diagnósticos, no pueden poner diagnósticos, y la interpretación en muchos centros es que los pacientes con SCASET son pacientes con aterosclerosis coronaria. Y esto indudablemente penaliza al centro que tienen los que ha codificado correctamente una mortalidad o una complejidad o unas comorbilidades más elevadas. Si nos fijamos, por ejemplo, procedimientos en cardiología, y esto sí que nos afecta directamente, de soporte al proceso asistencial, lo único que hay que hacer es extender esta carpeta para ver realmente si lo que hemos hecho durante el ingreso hospitalario está reflejado en el alta. Y no es infrecuente que la implantación de un balón de contrapulsación no quede reflejado en el informe de alta si el paciente ha llevado 12 horas. O tampoco es frecuente que un paciente que en el servicio de urgencias llega con edema agudo de pulmón, se intuba y está intubado 8 horas, después se extuba porque la evolución es muy correcta, pasa a la planta de hospitalización y este paciente no es difícil que salga en la alta hospitalaria sin que ha sido intubado, y este aspecto sí que va a penalizar o va a reducir la mortalidad ajustada o va a aumentar la complejidad de la actuación. Y el último es las comorbilidades. Las comorbilidades, a modo de recuerdo, es pulsar esta carpeta e intentar recordar, cuando uno hace una alta hospitalaria conoce muy bien el paciente, lo que a veces es difícil es recordarte de todo lo que ha tenido el paciente. El diccionario ABACAR lo que hace es intentar ayudar a recordar lo que ha tenido el paciente, y hay aspectos que son absolutamente determinantes. Un paciente que ha sido sometido 3-4 años a revascularización percutánea debería quedar reflejado en el alta hospitalaria. Y no es frecuente que no quede reflejado porque nos fijamos quizás en el proceso o en el procedimiento más agudo. Es un diccionario de fácil utilización que es un recordatorio del ingreso del paciente. Y esto, desde el punto de vista de la cardiología intervencionista, es importante porque vamos a valorar mortalidad ajustada, ingresos o reingresos ajustados en 9 procesos o procedimientos, de los cuales
En 5 de ellos tenéis un papel, o tenemos un papel determinante, porque la forma de codificación nos va a ayudar o no nos va a ayudar a ver si estamos haciendo las cosas bien, las estamos haciendo correctamente, porque en todos ellos la cardiología intervencionista tiene un papel determinante. Esta es la última diapositiva. La SEC se compromete a una absoluta confidencialidad de los datos individualizados por centro. Cada centro recibirá sus propios datos comparados con los de su comunidad y con los de toda España, y la SEC ofrecerá a los centros que presenten resultados subóptimos o los que los quieran mejorar soporte para identificar los puntos de mejora y ofrecer potenciales soluciones. Muchísimas gracias. Bueno, como la acústica del salón es bastante buena, si tenéis alguna pregunta entre el público, por favor, para los ponentes. Yo sí tengo una para cada uno y seguro que Nacho también alguna. Tenemos que renunciar así ya siempre a tener un registro, un registro nacional de angioplastia primaria que tan útil nos sería. O sea, yo sé que Andrés ha pasado por allí, por ese ariete, ahora estás tú. Andrés, o sea, no hay forma, es imposible, no será nunca posible. Sinceramente creo que es muy difícil. Muy difícil. Es muy difícil porque si no es obligatorio o no tiene un objetivo muy, muy claro y además es con una cronología precisada o reducida en el tiempo, es difícil. Los únicos registros continuos que funcionan en nuestro país son aquellos que el número de pacientes a incluir es muy reducido. Es muy reducido, con lo cual facilita un análisis. El trasplante cardíaco, claro, si hay 25, 30, 35 trasplantes al año es fácil el registro de trasplante cardíaco en centros, pero si un centro tiene 300, 400, 500 angioplastias primarias es difícil. Lo más importante es saber para qué queremos un registro, para qué lo queremos, y en relación a esto, teniendo en cuenta todas las fragilidades y debilidad que hay en nuestro país, pues tenemos que adaptar el registro al objetivo, siendo conscientes de las limitaciones que tienen. El registro, si ponemos entre un registro de calidad obligatorio, como puede haber, por ejemplo, en España, el de Cataluña es obligatorio y además los gerentes van detrás y es que es muy incómodo, pero es obligatorio, con una obligación que te lo analizan. Entre esto y no tener ningún registro, probablemente pues, Abacar, la ventaja que tiene Abacar, que es que ya está registrado, ya se hace un registro por los documentalistas y se codifica. Y esto es un valor que yo creo que tenemos que intentar, porque creo que es la única forma en el momento actual que tenemos de poder conocer los datos, y lo único que intentamos hacer es que los datos que haya pues, realmente traduzcan lo que se hace, porque estos datos los tenemos con 2 años, pero los tenemos, y los datos que han servido para extender los programas de angioplastia primaria han sido los datos de Recalcar. Yo sé que Andrés piensa de una forma diferente. Yo soy muy prudente y un poco escéptico en tener registros continuos sobre angioplastia en nuestro país. Otra cosa es un registro concreto de 3 meses de duración, que tanto en intervencionismo como en cardiopatía isquémica como en insuficiencia cardíaca funcionan, pero tiene que tener un objetivo muy claro y cronológicamente en el tiempo reducido. Nacho. Bueno, yo un poco es la misma pregunta en ese sentido. Es decir, indiscutiblemente el benchmarking, compararse un poco con todo el mundo y con incluso lo que hay fuera de España es importante. Tenemos registros en otros sitios, la SCAR en Suecia y demás. Entonces, realmente, ¿cómo veis en el tiempo de factible eso? Es decir, un poco lo que has comentado. Es decir, ¿eso a cuántos años vista es posible, si es que lo es posible? Porque, claro, la introducción de datos no va a depender solo de nosotros, va a depender también de los documentalistas y demás, que eso va a ser bastante complicado, eso es lo que yo veo desde mi punto de vista. Entonces, si fuera posible, ¿a cuánto tiempo más o menos prevéis que esto sea así? Los documentalistas tienen la obligación, todos los hospitales, de volcar los datos dentro de sus consejerías en el mes de febrero. Y las consejerías tienen la obligación de volcar sus datos en el ministerio, yo creo que es mayo o junio. Esto es obligatorio. Algunas se retrasan más, otras se retrasan menos, pero mayoritariamente es el volumen de información que es muy importante. Estos datos en Recalcar se obtienen al año y medio, o sea, se obtienen
Si la consejería, por ejemplo, pongamos el año 2020, ahora ya tienen la obligación de tener los datos en el Ministerio, estos datos nosotros tendremos el año que viene, en el verano, y se analizan con 2 años de diferencia. Las consejerías son sensibles, las consejerías no tienen datos si quieren tenerlos mayoritariamente, con todas las ventajas y los inconvenientes. Quieren tener los datos de sus hospitales, con lo cual, prepandemia estuvimos en 4 consejerías que estaban totalmente alineadas, paramos en la pandemia, ahora que están ya emocionalmente, todos estamos mejor, lo vamos a reiniciar. Pero esto lo tenemos ya. Vamos a intentar tenerlo antes, pero lo que queremos es que se tenga con la mayor precisión posible. Es decir, que lo que se aporte correctamente. Y creando esta cultura tendremos datos, fijaros, tendremos datos solamente de la mortalidad por hospitales, por comunidades, por áreas, pero tenemos datos de mortalidad y reingresos, que ya es tener mucho. Otra cosa es un registro con los tiempos, a ver si los tiempos realmente posteriormente después tienen relación con la mortalidad. Los tiempos en los CMDs no salen, pero sí que salen comorbilidades, salen complicaciones, salen otros aspectos. Tiene ventajas, inconvenientes, pero en este momento yo creo que es la única forma de tener datos. No sé, Andrés, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que hay aspectos muy positivos y aspectos pues que son muy criticables. Es decir, yo creo que es factible tener los datos desde cada servicio de cardiología, lo que pasa es que requiere un compromiso personal importante, que es donde al final se falla, probablemente pues porque hay 28.000 actuaciones que hacer diariamente y obviamente pues lo que tienes es un compromiso moral, pero no tienes ninguna obligación legal y no siempre tenemos el tiempo para hacerlo. Cuando se crearon los programas estos de SEC Excelente y de normativización de los procesos y procedimientos, se puso a disposición de todos los hospitales una base de datos para cada proceso y procedimiento, una de forma extendida con 150 variables y otra de forma resumida para recoger las 10 o 15 ítems principales de cada proceso o procedimiento. Bueno, esto no se ha utilizado. Yo ahí creo que es responsabilidad de la asociación o de la sección precisamente el fomentar este tipo de recogida de datos, no solo de actividad, que es a lo que estamos acostumbrados. Los números al final solo sirven para decir, bueno, pues hago menos más, pero no sirven para nada en cuanto a resultados de salud. Y codificar esos procesos de acuerdo a lo que se había diseñado en la sociedad en estos procesos de calidad sí podría darnos unos datos muy importantes para analizar y para mejorar, pero claro, como digo, necesitamos 2 cosas. Uno, el compromiso personal de un responsable en cada servicio, en cada unidad de hemodinámica, y el compromiso de las juntas directivas de las asociaciones para que esto se haga con cada junta y tenga la continuidad que tiene que tener y que sea un proyecto institucional, no una melonada que se nos ocurra a cada uno de nosotros en función de quién estemos en la junta directiva. Dicho esto, creo que eso puede ser complementario al proceso que vosotros estáis desarrollando de Abacar, que a mí me parece, extraordinariamente útil, con la única limitación de que sí, tenemos los datos con 2 años de retraso. Bueno, pues no pasa nada, pues con 2 años de retraso, pero nos sirve mucho para analizar, porque claro, mostrar las tasas ajustadas de mortalidad, de morbilidad, de reingresos de un proceso, es que ya te da argumentos suficientes para decir, coño, hay que mirarlo porque algo estaremos haciendo bien o algo estaremos haciendo mal. Por lo tanto, yo creo que son fuentes de información complementarias que requieren, como digo, una estructura, pero la tenemos, afortunadamente, en la Sociedad Española de Cardiología y en las asociaciones, y necesitamos 2 cosas más, que es el compromiso personal de cada uno, o al menos de una persona responsable en cada unidad, y probablemente deberíamos hacer un esfuerzo en que cada unidad tuviese un responsable de calidad, y 2, el compromiso de las juntas directivas que tienen la responsabilidad de hacer cosas, digamos, que aporten un valor añadido, no cosas que, bueno, que es cuestionable cuánto valor aportan. Es como yo lo veo, vamos. Y una vez pasada la pandemia, Andrés, ¿el proceso escasez crees que morirá o se relanzará hacia adelante? Porque nos ha pegado lo he dicho antes. Importante. Lo he dicho antes y yo creo que el principal déficit o problema que tenemos en las organizaciones, y estoy hablando de la Sociedad Española de Cardiología o de la Asociación de Hemodinámica, es la discontinuidad de las juntas. Es decir, el no marcarse líneas estratégicas que forzosamente tienen que ser, tienen que tener una continuidad en el tiempo. Yo creo que eso es la gran lacra que tenemos para poder hacer las cosas mejor y mejorar.
De esto llevamos hablando mucho tiempo con Ángel y desgraciadamente la pandemia nos ha dado un hachazo a todos en toda la continuidad de todas las cosas, pero tengo el compromiso, y si no que lo refrende Ángel, de que el programa de calidad se va a relanzar de entrada ahora se está relanzando ya, pero sobre todo también a la vuelta de cuando él deje de ser presidente de la sociedad y se pase a ser Past President, será el encargado de los programas de calidad institucionalmente. Por lo tanto, no solo creo que se va a seguir, sino que va a tener la adecuada continuidad. Sí, lo que ha comentado la pandemia, y lo retomamos para todo lo que se había hecho de programas de calidad en todo este tiempo. Se redujeron algunos procesos y procedimientos, se potenciaron otros, se perfilaron algunos que quizás, por ejemplo, en primaria, que habían sido muy extensos para aplicarlos, pero la pandemia lo rompió absolutamente todo. Hay el compromiso, como ha dicho Andrés, de crear un departamento de calidad dentro de la SEC. Porque por diferentes aspectos, por lo que está apareciendo con respecto a lo que son los programas de calidad, es posiblemente el valor o la defensa con la administración o el enfoque delante de la administración que a ellos también les interesa más. La industria está apostando mucho por la calidad, tiene una perspectiva, sobre todo en las grandes empresas, menos finalista de producto y mucho más de estrategia, por lo cual se van a potenciar y los programas vamos a intentar reiniciarlos cuando estemos un poco más emocionalmente estables. Solo un comentario que me gustaría añadir a esto. Es decir, cuando diseñamos el programa de calidad de la SEC, en concreto de SEC Excelente, de los 7, 8 procesos y 7, 8, 9 procedimientos que se incluyeron en él, se pensó en desarrollarlos apoyándonos en varias patas. Una de ellas era, obviamente, la normativización a través del documento que se creó y de los registros de datos, aunque fuesen mini registros, para tener la continuidad. Pero dos, requerían 3 cosas más. Uno, la implicación de los servicios. Y eso, pues desgraciadamente, no se ha podido llevar a cabo a través de los jefes de servicio, pues por las condiciones que hemos vivido, pero eso me consta que se va a retomar en la SEC para, digamos, hacer reuniones de jefes de servicio que homogenicen y que sienten de alguna manera políticas en este sentido. 2, la implicación de las asociaciones, porque es clave el que tengan, como decía, la continuidad y el compromiso en esto, independientemente del compromiso personal. Y se pensó también que realmente muchas de las actuaciones de las filiales, de las, no sé cómo se llaman, las sociedades filiales, de la castellana, la madrileña, la gallega, debían dedicarse, entre otras cosas, más a analizar los datos propios de la comunidad en los procesos y que eso sirviese para mejorar, que no hacer congresos paralelos como puedan ser los que se hacen habitualmente. Entonces, si se siguiesen esas pautas, probablemente daríamos un salto cualitativo importantísimo. Tenemos una última pregunta de... El 80% de la mortalidad del infarto es shock. Y el shock está entre la disparidad y la teratogenitis tremenda. Entonces, seguimos analizando un poco la mortalidad del infarto como hace 15 años, cuando terapias teníamos todas las mismas armas. Esta primaria, coronaria y balones. Pero ahora es que los que manejan shock, de los que no. Y se habla ya del código shock. La siguiente fase de manejo del infarto es ya no solo la red de la primaria, implementarla en tiempos que lleven, sino donde está la mortalidad, que sabemos dónde está, porque está el shock, es manejar la paciente con shock, porque en algunos sitios se van a limitar a drogas, mucha droga, que además genera pantalón para mañana, porque mueren más. Otros sitios es más valor, otros sitios tienen mucha hispera, otros tienen ECMO, otros no tienen ECMO, otros tienen asistencia ventricular, otros tienen trasplante. Ahí está la gran heterogeneidad, y ahí va a estar una disparidad que por mucha mortalidad demostrada, si yo no tengo ECMO ni asistencia, en Valencia sí lo tenemos, pero un sitio que no la tenga dirá, ¿cómo voy a manejar un shock si yo no tengo esto? Si usted voy a salir en un parar con respecto a uno que tiene. Entonces, el siguiente avance, hace el 2014 nos planteamos el código infarto, ya están todos los años. El código shock tiene que empezar a plantearse también. No, totalmente de acuerdo. Y además, yo creo que la pregunta es muy apropiada, porque cuando tú hablas a la administración le dices, no, es que hay un tipo de manejo desde el punto de vista de la insuficiencia cardíaca avanzada, en que hay una serie de dispositivos adicionales,
¿Cuánto cuesta esto? Pues X. ¿O qué infraestructura requiere? Pues unos equipos para implantar la ECMO, para no implantarla. Esto lo escuchan, lo sienten bien, pero estoy seguro que lo escucharán más si tú vas allá con unos datos de comparativo de hospitales y dice, para el mismo riesgo en nuestro hospital se muere el 20% de pacientes. ¿Por qué? Porque no tenemos ECMO o no tenemos esto. Es que es para esto. Seguro, o sea, el hecho de tener datos diferentes o datos malos no es malo. No es malo, es que la razón es intentar obligarnos a pensar por qué. Y puede ser, yo siempre lo explico. La primera vez que recibimos en Cataluña, el primer año que se sacó la central de resultados, hostia, el hospital de Belviche tenía una mortalidad del infarto del 20% superior a la media. Hostia, ¿por qué era esto? Entonces, ¿qué problema era? Pues que pasaba esto, los pacientes, como hacíamos mucho volumen, los pacientes que estaban mejor los volvíamos a los hospitales de referencia, los pacientes que estaban peor nos los quedábamos. ¿Pero qué pasa a partir del momento? Pues se codificaban los hospitales con traslado, hospitales sin traslado. Y entonces puedes interpretar los datos y ver lo que pasa. Pero si no tenemos datos, todo esto, la frase no es una frase que todo el mundo está muy dicha, pero todos creemos que hacemos las cosas muy bien. Todos estamos convencidos, porque si no sería una carga emocional horrible pensar que estar haciendo las cosas mal. Todos estamos convencidos. Pero si no tenemos datos comparativos de cómo lo estamos haciendo, no vamos a mejorar, seguro. Es una justificación importante para lo que comento, para el COVID. Le decía eso, no es cuestionado para nada el proyecto, que es absolutamente imprescindible, sino que debe surgir una iniciativa como esta, por ejemplo. Vayamos a ver qué pasa con la mortalidad, porque a lo mejor están en Bueno, pues por ahí creo que tenemos al doctor Moreno, que como presidente puede recoger el guante de lo que decía Chema del código infarto, que yo creo que puede ser algo que también puede salir de la asociación, ¿no? Y dar un empuje, porque efectivamente, como dice Ángel, si yo vengo a mi gerente, le digo, oye, necesito el Impela ya, se dice, bueno, pero ¿esto cuánto cuesta? Si yo vengo, oye, mira, que no es un capricho mío, no es de mis pacientes, sino que se necesita para atender bien a estos pacientes. Bueno, pues muchísimas gracias a los ponentes. Pasamos a la siguiente intervención.